Saludos, bienvenidos. Hoy vamos a trabajar con acrílico. Voy a comenzar a trabajar en la zona del cielo y para esto voy a estar mezclando azul phtalo más blanco. Si no tienes azul phtalo, trabaja con el azul que tengas a la mano o el de tu preferencia. Estoy aplicando de arriba hacia abajo en pinceladas o con pinceladas horizontales. En caso de que el pincel no corra adecuadamente, yo voy a estar agregando un mínimo de agua puesto que estoy pintando sobre papel. Ahora voy a trabajar lo que son las nubes y me estoy ayudando con un pincel lengua de gato para esto. Simplemente voy a tocar blanco puro y voy a estar aplicando. En mi caso yo estoy trabajando con el azul del cielo aún húmedo porque quiero que se mezcle un poco este blanco para que no queden unas nubes muy fuertes, sino un tanto integradas a lo que es el color del cielo. Si no quieres que se te mezclen, espera un tiempo de secado. La parte de la nube que necesito que tenga más volumen porque es el lado que está recibiendo mayor cantidad de luz, la voy a hacer bastante intensa y ya luego el resto de la nube voy a ir difuminando e integrando con el azul del cielo. Usted va a agregar la cantidad de nube que desea. Las nubes no tienen una forma única, así que usted va a decidir la forma que les quiere dar. Me voy a ayudar en estos momentos con una espátula para mezclar los colores azul phtalo, rojo y negro. No es necesario ni obligatorio utilizar una espátula. Estoy haciendo lo que será la base de unas montañas que van a ver en la parte de atrás. Me ayudo en estos momentos con un pincel de cerda. No es necesario ni obligatorio utilizar este pincel. Voy a estar aplicando lo que es el color que se acaba de hacer para esta base de las montañas y ya luego voy a extender el mismo. Puedes utilizar otro pincel si deseas e incluso puedes trabajar esta parte con espátula. Estoy aclarando un poco la parte baja de las montañas. Lo que hice fue agregar un poquito de blanco a la mezcla original que se utilizó como base para las montañas. Lavé el pincel y ahora estoy mezclando azul phtalo nuevamente, pero en esta ocasión con un poco de negro y voy a extender en la parte baja de, en este caso, del papel. Esto va a ser una base. Aquí va a estar situado prontamente agua y vegetación. No me preocupo de cubrir a la perfección en estos momentos esta zona porque ya estaré repasando y trabajando sobre esta base prontamente. Ahora estoy mezclando blanco con un mínimo de rojo, simplemente para manchar un poco ese blanco, no es para dar un color muy fuerte. Voy a trabajar con esta mezcla lo que sería la nieve en las montañas, el lado que está recibiendo mayor cantidad de luz. Yo me estoy ayudando con un pincel de abanico, no es necesario ni obligatorio utilizar este pincel específicamente. Utiliza el de tu preferencia, el que te dé más comodidad. Incluso puedes utilizar una espátula si así deseas. Yo voy a trabajar con el pincel de abanico porque la pintura no es muy pastosa o no es muy gorda para utilizar espátula. En mi caso, usted va a decidir con qué es mejor trabajar en su proyecto. Voy a estar dando diferentes formas a la montaña. Es posible que en este punto todavía haya parte de esa pintura de la montaña que esté húmeda y este blanco se mezcle un poco. A mí no me preocupa porque esta parte yo la voy a estar repasando pronto, así que simplemente voy a buscar dar la forma que quiero y ya luego me preocupo de ir repasando aquellas zonas que lo ameriten. Estoy preparando un tono de violeta
para lo que será el área de la montaña que no está recibiendo gran cantidad de luz. No me gustó mucho cómo se veía ese violeta, así que agregué más azul en la mezcla para que predominara, y luego trabajé lo que sería el área de sombra de la montaña. Los colores que utilicé para esta mezcla son azul talo, un poco de rojo y blanco. Ahora voy a repasar algunas zonas de la parte de luz agregando blanco puro. No voy a cubrir en su totalidad el tono que ya se había puesto para señalar esta zona de luz, solamente en algunas partes para dar un poquito más de volumen. Estoy utilizando un pincel limpio, tiene un poco de humedad, pero no tiene exceso de agua, porque quiero difuminar un poco la parte baja de la montaña. Agregué también un poco de la mezcla que tengo para la sombra, que se hizo para la sombra de la montaña. Agregué un poquito más de blanco a la misma y continué trabajando esa parte, difuminando un poco esa parte más baja. Ahora voy a retocar o agregar un poco de color que se utilizó en la base de las montañas, que te recuerdo fue rojo, azul talo y negro. Lo que quiero es hacer notar un poco esa base porque quedó bastante cubierta, y las quiero hacer notar porque de esta manera se va a ver más textura en la montaña. Este paso no es obligatorio. Fuera de cámara repasé un poco más el blanco en la parte de luz, esto es opcional, y ahora estoy repasando con un poquito de azul y blanco la parte de la sombra. Voy a estar agregando este tono en algunas zonas solamente donde quiero hacer ver una zona de sombra un poquito más intensa. Este paso también es opcional. Por aquí voy a agregar un poco del color de la base que se utilizó para estas montañas, pero con algo de blanco. Es bastante claro. Voy a agregar el tono en la parte más baja de la montaña y este paso también es opcional. Aquí estoy mezclando un poco de sap green con algo de azul y blanco. Me ayudo con el pincel de abanico para trabajar una zona de vegetación. Simplemente es unas manchas. Voy a girar un poco el pincel de lado a lado para dar diferente dirección a esta vegetación. Voy a agregar un poco más de blanco, de esta manera voy a aclarar
parte de esa mezcla, más bien aclaré los mismos residuos que hay en el pincel y continúo trabajando en la parte más baja de esta vegetación para dar algo de volumen. Repito el paso de ser necesario. Por aquí estoy mezclando un poco de azul, en este caso azul phtalo, algo de negro y un poco de blanco, y voy a comenzar a ir marcando la zona del agua, el movimiento del agua más las caídas que tiene la misma en esta zona. No lo estoy poniendo demasiado claro, pero ya prontamente voy a aclarar de ser necesario las zonas que así lo ameriten. Por ahora quiero concentrarme en ir marcando dónde voy a situar estas zonas. Aquí aclaré un poco más, agregando algo más de blanco. Repaso nuevamente la caída del agua y el movimiento de la misma. Ahora estoy mezclando verde con algo de amarillo y voy a comenzar a trabajar la vegetación al lado de la caída del agua. Voy ayudándome con el pincel de abanico. No es obligatorio ni necesario utilizar este pincel. Si lo tienes y lo deseas utilizar, adelante. Voy a estar moviendo el pincel en diferentes direcciones para dar movimiento al suelo, a la vegetación del suelo, para que no se vea toda a una sola dirección. Repito el proceso en el otro lado. Simplemente voy dando unos golpes y de esta manera voy aplicando la pintura y voy dando forma o sugiriendo esa vegetación. Por aquí mezclé un poco de verde con algo de rojo. Voy a estar buscando un tono amarronado. Amarillo también se agregó, más rojo y un poco más de verde. Si se quiere oscurecer un poco más, puedes agregar algo de negro. Yo agregué negro y voy a estar utilizando este tono de marrón que va un poco hacia el verde, más el tono que ya tenía en esa zona, que era un poco más oscuro, y voy a estar trabajando lo que es el suelo o una zona de rocas en la orilla de esta vegetación. A una parte de esa mezcla agregué algo más de amarillo, un poco de blanco para trabajar la textura de estas rocas. Sigo utilizando el pincel de abanico, no es necesario ni obligatorio, puedes utilizar espátulas si deseas. Agregué más amarillo y un poco de blanco para dar algo de luz en algunas zonas de estas rocas. Por aquí voy a estar agregando algo de sombras en la vegetación y para esto voy a estar agregando un poco de azul, en este caso azul phtalo. Lo toco puro, lo agrego y luego continúo trabajando con los tonos que sean necesarios en esta vegetación. No es obligatorio ni necesario lavar el pincel. Si quieres lavarlo puedes hacerlo, pero la verdad no es obligatorio. Por aquí toqué el amarillo, fui agregando el color con golpes, de esta manera voy alcanzando volumen. Para que el volumen se note, no se puede cubrir en su totalidad el color que está por debajo. Donde necesite agregar algo más de sombra, voy a hacerlo agregando azul.
Sigo trabajando. Cuando quiero dar una dirección distinta a la vegetación, solamente giro el pincel un poco. En la zona de atrás voy a agregar por aquí una roca o varias, depende de lo que vaya necesitando. Voy a estar utilizando las mismas mezclas que en un principio, lo que cambié fue el pincel. Estas son un poquito más oscuras, no voy a agregar demasiado detalle porque están a distancia. Voy a repasar lo que es el agua, la espuma, el movimiento. Estoy utilizando blanco, manchado un poco con la mezcla que había utilizado en esta zona, que era azul y negro, pero un mínimo en algunas zonas, simplemente para quitar un poco la blancura, porque entonces se va a notar demasiado, como en este caso, que para donde el agua cae, que se hace esa espuma, primero utilicé azul con negro más blanco, hago esa espuma en la sombra, y ya luego cuando quiero dar un poco de volumen, agrego un poquito de blanco encima. Trabajo el movimiento del agua con pinceladas en zigzag. Por aquí repaso la espuma del agua que cae, que hace el agua cuando cae. Repaso también la caída. Y por aquí voy a estar agregando un poco, voy a retocar un poco lo que es el color intenso del agua. Te recuerdo que este tono que se utilizó para el agua en la base fue azul talo con negro. De esta manera voy dando más movimiento al agua. Si quedaste satisfecho con el resultado, pues no tienes que continuar trabajando en esta zona y puedes pasar al siguiente paso. Estoy trabajando lo que es el movimiento del agua cuando choca con las piedras que están en las orillas. Con el tono oscuro que había ya preparado, que aún queda, voy a estar pintando lo que son los troncos de dos árboles. Yo comencé con el tono oscuro, luego agregué un poquito más de negro porque lo quería un poquito más oscuro. Esto, ¿verdad? Cada cual va a ver lo que le conviene. Y luego comencé a pintar esos troncos. Ambos troncos se van a encontrar en la parte baja. Estoy utilizando de los mismos tonos que se utilizó en la luz de las piedras. Agregué un poquito más de amarillo y blanco para dar entonces un poco de luz en estos troncos.
Utilizo verde, un poco de rojo y algo de negro para pintar la zona de sombra de esta vegetación de los troncos que hemos trabajado en estos momentos. Son unos pinos que tienen una vegetación bastante escasa. Agregué un poco de amarillo a la mezcla, algo de rojo y un poquito de verde para trabajar el volumen. Un poco más de amarillo. Voy repasando ese volumen. Agregué un poquito más de amarillo porque el tono, el color de esta vegetación se me estaba perdiendo con el de la vegetación en la parte de atrás, así que agregué un poquito más de amarillo para separarla un poco. Ahora estoy utilizando un pincel de detalle y con el tono oscuro que utilicé en los troncos voy a estar agregando algunas ramas. Esa última mezcla que utilicé para dar algo de volumen a la vegetación, ahora agregué algo de blanco y estoy dando, marcando algunas luces. Me quedé trabajando con el pincel de detalles, pero me di cuenta que no me funciona, así que cambié a un pincel un poquito más grande y estoy entonces utilizando la misma mezcla para los mismos fines, pero con el pincel más ancho. Aquí estoy mezclando verde, un poco de negro, algo de azul. Voy a trabajar otros pinos un poquito más frondosos. Este es el color de sombra. Agrego otro al lado y repito el proceso las veces que sea necesario dependiendo de la cantidad de pino que se vaya a agregar en esta zona. Con los mismos tonos que se utilizaron en los troncos que están en la parte frontal, voy a estar trabajando los troncos de los pinos, pero en esta ocasión me voy a ayudar con una espátula, que no es obligatorio hacerlo de esta manera, pero que bueno, funciona y es bastante fácil. A la mezcla agregué un poquito de amarillo para aclararla un poco e ir dando volumen en esos pinos. Voy dando movimientos de zigzag a medida que voy golpeteando para ir obtener la forma de los pinos. Un poquito más de amarillo con algo de blanco para la zona de luz. Luego de esto voy a agregar un poquito de color a la vegetación utilizando algo de rojo con un mínimo de azul y ya luego con un naranja voy buscando dar volumen. Luego se repasa todo aquello que sea necesario. Bueno amigos, a este video no queda mucho más por explicar, así que yo me voy despidiendo, te dejo con el final del mismo y será hasta el próximo. Bye bye.